La mansión de los Herrera Duarte brillaba con un lujo sobrio, una promesa de estabilidad que Isabela había creído ciegamente. Llevaba un vestido de seda escarlata que apenas lograba disimular la dulce curva de su tercer mes de embarazo. Esa noche, el aire debería haber vibrado con la celebración de su aniversario, pero en su lugar se cortaba con un silencio espeso, preñado de mentiras. La primera señal no fue el golpe, sino el perfume dulce y extraño en la solapa de Matías. La segunda, la risa gélida de Valeria, la secretaria de su padre parada en el umbral del salón. Valeria, con su melena rubia y una sonrisa de superioridad que a Matías le pareció la cosa más preciosa del mundo en ese instante. ¿Qué significa esto, Matías? La voz de Isabela era un susurro roto, no una furia. Su mano se posó protectora sobre su vientre. Matías, un hombre acostumbrado a que sus problemas se resolvieran con dinero y no con coraje, sintió pánico al verse descubierto. Su fachada de esposo ejemplar se agrietó, revelando la mezquindad que siempre había estado debajo. Él había planeado deshacerse del problema, el bebé, la esposa, a su debido tiempo, pero no así. No es lo que piensas, Isabela. Cállate y vuelve a la cocina. Su voz resonó, y fue el miedo lo que armó su mano con el bate de béisbol que estaba inexplicablemente cerca, un trofeo deportivo que nunca usaba. Valeria se había echado hacia atrás, con una mezcla de horror y fascinación. Isabela, cegada por el dolor emocional y la traición, sintió el pánico físico al ver el arma alzarse. En un reflejo tardío, intentó protegerse. El golpe no fue a su cabeza, sino a su costado, un impacto sordo y brutal que la arrojó al suelo. El dolor la desgarró. La sangre cálida y espesa comenzó a empapar el tejido de su vestido escarlata. Matías miró el bate, luego a Isabela, que se retorcía en el suelo con un grito ahogado. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe. No era la policía, sino la guardia personal de la familia Duarte, el linaje materno de Isabela. 4 hombres de traje oscuro, con la eficiencia silenciosa de quien no necesita hacer ruido para infundir terror. El sol del atardecer los enmarcaba en el umbral, siluetas de juicio inminente. La tranquila noche se había roto. Te invitamos a ser parte de esta historia. Si estás sintiendo la indignación de Isabela, no olvides darle a me gusta, suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas rutas de la vida. La familia Duarte no era ostentosa, era antigua. Su poder no radicaba en negocios inmobiliarios o acciones volátiles, sino en una vasta red de influencia en el derecho, la arquitectura y la ingeniería civil a nivel global. Para ellos, un acto de violencia doméstica era una mancha, una ofensa a su dignidad ancestral. Y la pérdida del heredero, el dolor físico y emocional de Isabela, un casus belli. Isabela pasó las siguientes semanas entre el hospital y la mansión principal de su familia. Perdió al bebé y con la pérdida la última pizca de ingenuidad. Su dolor se transformó en una resiliencia fría y afilada, dirigida por el odio contenido y la sed de justicia. No quiero que lo encarcelen. Abuelo, susurró Isabela una tarde, mientras su abuelo, don Elías Duarte, un hombre que se movía con la precisión de un maestro de ajedrez, la observaba con ojos penetrantes. La cárcel es un fin de semana caro para Matías. Quiero que su vida, su legado y todo lo que él representa se desmorone por completo. Y quiero hacerlo yo misma. Don Elías sonrió. Tienes la sangre de tu abuela, niña. Ella te enseñó bien. ¿Qué necesitas? Recursos. Acceso total a las finanzas y los proyectos de la familia. Y un equipo. El mejor equipo de arquitectura y diseño. Isabela no era una mujer de negocios. Era una artista, una escultora de formación, pero había aprendido algo fundamental de su familia. El diseño es poder. El plan de Isabela no era un asesinato, sino una demolición estratégica. Matías Herrera era un magnate de la construcción, obsesionado con edificios de lujo, inalcanzables y visualmente impactantes, pero notoriamente inaccesibles para cualquier persona con una discapacidad o necesidad especial. Su mantra era: el diseño es exclusividad. El plan de venganza de Isabela se centraría en el pilar del imperio de Matías, la Torre Herrera, un rascacielos de 50 pisos recién terminado,
su obra maestra y símbolo de su arrogancia. Isabela, con el apoyo incondicional de los Duarte, se convirtió en la presidenta de la recién formada Fundación Duarte de Diseño Inclusivo y Accesibilidad Real. Su primer gran movimiento fue lanzar una campaña de litigios masivos contra el imperio de Matías, utilizando una nueva y estricta legislación de accesibilidad global que, casualmente, había sido impulsada por una ONG vinculada a los Duarte. El asalto fue doble, legal y moral. El asalto legal. Los abogados de Isabela, dirigidos por su tío, un juez retirado, presentaron demandas que exigían la adecuación inmediata de la Torre Herrera y todas las propiedades de Matías, citando fallas en rampas, ascensores, señalización braille y diseño universal. La multa por incumplimiento superaría el valor de la torre. Isabela utilizó su fundación para lanzar un documental devastador, mostrando las dificultades de personas con discapacidades para navegar. Los diseños de élite de Matías. Ella apareció en cámara, no como la víctima golpeada, sino como una mujer de resiliencia serena que había encontrado un propósito en su dolor: asegurar que nadie más se sintiera excluido por el diseño. Matías diseñó edificios que segregaban a la gente. Diseñó su vida para segregarme a mí. Mi diseño será para unirlos a todos. Esa es mi justicia, declaraba Isabela en el documental. Matías no entendía. Estaba acostumbrado a que sus problemas fueran escándalos de tabloides, no juicios técnicos y filosóficos. Él intentó pagar, sobornar, amenazar, pero el muro Duarte era inquebrantable. Sus cuentas estaban congeladas debido a los litigios. Sus contratos de construcción fueron cancelados. Y lo peor, la prensa lo tachó de un villano que negaba a la gente el acceso a los baños. El golpe final vino cuando Isabela, a través de una maniobra financiera brillante de su abuelo, se hizo con la mayoría de las acciones de la compañía constructora de Matías, Herrera Asociados. Un año después del ataque, Matías estaba en la ruina, solo. La Torre Herrera fue renombrada Torre Resiliencia y, bajo la dirección de Isabela, se sometió a una reforma monumental que la convirtió en el modelo global de diseño inclusivo y accesibilidad real. Cada rincón, desde las barras de agarre en los baños hasta las aplicaciones de navegación sensorial para personas con discapacidad visual, fue diseñado para la dignidad humana. Matías intentó irrumpir en el acto de reinauguración, pero la seguridad, la misma que lo había visto en el suelo esa noche, lo detuvo. Él vio a Isabela. Ya no llevaba un vestido escarlata de víctima, sino un sobrio traje de diseñadora de poder. Estaba radiante, no por la belleza, sino por el propósito. ¿Por qué no me dejaste tranquilo? Me lo quitaste todo, gritó Matías con la voz quebrada por el rencor. Isabela se acercó al borde del estrado, protegida, pero inmutable. Lo miró no con odio, sino con una compasión fría, la de alguien que ve un insecto insignificante. No te quité nada, Matías. Lo destruiste tú mismo cuando decidiste que tu privilegio te daba derecho a la violencia. Yo solo lo reconstruí de una forma que fuera útil, inclusiva y digna. Tu legado es el fracaso de la exclusividad. El mío es el triunfo de la dignidad y la resiliencia. La multitud aplaudió, no por el discurso de venganza, sino por el mensaje de esperanza y accesibilidad que Isabela había convertido en un imperio. Matías se fue reducido a nada, víctima de un plan que no buscaba la sangre, sino la aniquilación de su identidad. La venganza de Isabela no fue un acto de violencia, sino un acto de diseño. Ella no solo lo había derrotado, que los había elevado a millones, y eso, para la dinastía Duarte, era la única forma aceptable de justicia. La dignidad de su familia y la resiliencia de Isabela habían forjado una nueva ruta de la vida para todos. Fin de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de rutas de la vida. Si el viaje de Isabela te ha inspirado, dale a me gusta, suscríbete para más historias de impacto y déjanos tu comentario. ¿Qué aspecto de su venganza te pareció más efectivo?